Fe en medio de la desesperación. Lucas capítulo 8 versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. En resumen, Jairo, un alto dignatario de la sinagoga, pide a Jesús venir a su casa para sanar a su hija enferma de muerte. En el camino, una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años toca el manto del Señor y es sanada. Y el Señor declara que su fe la ha salvado. Ya en la casa de Jairo, Jesús toma la mano de la muchacha muerta y a su mandato ésta se levanta de la muerte. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Sanidad de flujo de sangre. El Señor nos rescata de la vergüenza. Jairo, un alto dignatario de la sinagoga, ruega a Jesús que sane a su hija única que está muriendo. Camino a su casa, una mujer que había sufrido de flujo de sangre por 12 años toca el manto del Señor y al instante es sanada. Así puso por obra su fe, por cuanto decía que con solo tocar su manto sería salva. Según la ley, todo aquel que tocaba a una mujer con flujo de sangre quedaba impuro. No obstante, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Tenemos vergüenza y complejo de inferioridad? Acerquémonos al Señor con fe. Por nuestra fe, el Señor concederá restauración y salvación integral. ¿Cómo puso por obras su fe la mujer de flujo de sangre? ¿Cómo puedo poner por obras mi fe ante el Señor que me ha salvado en cuerpo, alma y espíritu? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Salvación a la hija de Jairo. Cuanto más desesperante sea una situación, más debemos obrar con fe. Cuando Jesús se detiene en el camino yendo hacia la casa de Jairo, le anuncian que su hija ha muerto. En una situación en la que todo parecía haberse acabado, Jesús desafía la fe de Jairo diciendo: no temas, cree solamente y serás salva. Y a los que lloran y hacen lamentación por la difunta les dice: no está muerta, sino que duerme. Algunos que saben que había muerto se burlan de Jesús, pero el Señor, sin responderles nada, le dice a la muchacha: muchacha, levántate, y restaura su vida. Jesús es el autor de la vida y el poder.
Él vence la potestad de la muerte con su palabra. ¿Cómo debemos entender la muerte, considerando la declaración no está muerta, sino que duerme? ¿Cuál es la esperanza que debo atesorar en la desesperación? La carta a Dios dice: Amado Señor, gracias por sanar a la mujer de flujo de sangre, restaurar su salud y su posición social. También sanaste a una muchacha, levantándola de la muerte. Tu gracia y poder son infinitos y se manifiestan en situaciones diferentes. Quito mis ojos de mí y de mis limitaciones para verte solo a ti. El ensayo para meditar se titula Es imposible que el Señor no sepa. Un día me llamó un fiel para compartir el dolor que atravesaba toda la familia por la enfermedad de su hija. La verdad es que el sufrimiento que estaban pasando era tan grande que yo me angustié con solo escucharlo. En la conversación, aunque el hombre se preguntaba por qué su familia tenía que pasar esa aflicción, también hizo una afirmación dejando una pequeña ventana de duda al final. Seguramente el Señor tiene un plan que no conozco, ¿no? Entonces pude ver cómo luchaba para no perder la fe en el Señor y permanecer aferrado a Él aún en medio de su difícil realidad. Tal vez por eso comencé a orar por Él con desesperación, suplicándole al Señor que sanara el dolor de su familia. Y mientras oraba, sentí que Dios lo amaba tanto que también estaba conmovido por su agonía. Luego le compartí ese descubrimiento al hermano. Es imposible que el Señor no conozca nuestro dolor. Él está con nosotros en este momento también. Aunque no sepamos por qué nos toca atravesar la aflicción, sí sabemos cómo superarla, esperando en el amor del Señor sin dudar, así como lo hizo Cristo. Tenga fe en que el Padre conoce todos nuestros sufrimientos y angustias y que todo ayudará para bien. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día lunes 31 de enero. En este último día del mes de enero vamos a compartir 2 milagros que tienen un significado tan importante, 2 milagros que se dieron casi en forma simultánea, porque mientras Jesús iba a la casa de Jairo para sanar a su hija, sucede este hecho en el cual la mujer de flujo de sangre recibe no solamente la sanidad, sino también es restaurada socialmente. En esa época, ser mujer ya era difícil, pero además tener esta condición de flujo de sangre hacía que fuese peor la situación en la que se discriminaba a la mujer y encima se la marginaba para que nadie pudiese tocarla. Qué difícil todas estas situaciones para una mujer en esa época, y que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino no solamente a darnos la salvación de nuestras almas, sino la sanidad y la restauración, y también ponernos en una situación social de reconocimiento, de ser hijos e hijas de Dios, y que no importa tanto nuestra condición, nuestra situación, nuestros pecados, sino que importa nuestra fe en el Señor Jesús. La fe de esta mujer que también ante la vergüenza que debe haber sentido por haberse presentado y tocado al Maestro en su momento, ella supera todo eso para confesar lo que Dios hizo en su vida. Podría haberlo mantenido en secreto, podría no haberlo dicho, pero ante la pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ella responde por gratitud, por el milagro producido. Y también el milagro de la hija de Jairo, que nos infunde esta fe que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, y que es levantar a los muertos, levantarles, darles vida. Esta vida que nosotros vamos a tener y compartir con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Y gracias a Jesucristo, hoy nosotros estamos aquí rindiéndole culto, adoración al Dios más grande,
al que puede levantar a los muertos, darles vida, restaurarlos, sanarlos y también levantarlos como hijos e hijas de Dios, comprados por la sangre preciosa de Jesús. En esta mañana vamos a orar. Si usted tiene un problema de vergüenzas o de situaciones que lo han llevado a ser marginado o estar mal, sentirse fuera de todo lo demás, bueno, este es el momento en el cual vamos a pedirle al Señor que restaure nuestros corazones, restaure nuestras situaciones, sane nuestras enfermedades y que también nos ponga en el lugar en que debemos estar como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por todos los milagros que haces. Hemos visto a través de todas estas lecturas del libro de Lucas, pero también con todos estos otros libros de la Biblia, estamos aprendiendo los milagros que tú haces en cada una de las personas que se han acercado a ti por fe, que sucedió hace 2000 años atrás y que hoy también sigue sucediendo cuando nosotros nos acercamos a ti en fe. Señor, aumentanos la fe para diariamente poder estar en tu presencia, hablarte, estar contigo y, Señor, que podamos día a día ser transformados a tu imagen y a tu semejanza para ser llamados hijos e hijas de Dios. Señor, así como obraste milagros, te pido la sanidad para un montón de personas que están enfermas, que están postradas en cama. Te pedimos por la vida de Brisaida, Señor, que tiene su pierna quebrada, que tú la estés sanando, Señor, restaurándola y que en este tiempo, Señor, de reposo, ella también pueda reposar su corazón en ti. Te pedimos por nuestra hermana Gloria, que ha sido operada, Señor, que tú estés guiando su pronta recuperación y que cada día, Señor, se produzca el milagro, Señor, en esta operación. Señor, te pedimos por aquellos que están sufriendo por el COVID, por aquellos que también están sufriendo por diferentes causas y enfermedades, que tú ahora estés presente en el cuerpo de cada uno de ellos, tocándolos, tocando cada célula, Señor, y restaurándolas. Señor, te pedimos por los problemas y las situaciones que nos aquejan por la vida cotidiana, Señor, por vivir en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a superar cada día nuestras aflicciones y podamos entregar todas las cosas a ti, Señor, para que tú obres. Gracias, Dios, por todo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu gracia admirable que nos ha llevado a estar en tu presencia, Señor, a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.